Yo confieso no saber por qué será siempre que miro a las estrellas me hacen soñar. Así era mi vida llena de sueños por cumplir, pero la vida acaba demostrándonos que a veces esos sueños se ven frustrados. Puede haber muchos motivos, en mi caso fue la depresión. Ahora siempre he tenido claro una cosa, hay que luchar por esos sueños, porque si dejas de soñar es que estás muerta, y lo peor que puede pasar es estar muerta en vida. Así, con letras mayúsculas, comienza el libro de Alegría Pereira, la autora de esta obra que se llama ¿Quién ganará la batalla? ¿El yo de antes o el yo depresivo? Alegría, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un Buenas. placer estar aquí con todos vosotros, que sois súper agradable. Oye, Alegría, yo tenía abierto tu libro por la página 27, porque tienes como una guía ante caras que llegan, en este caras. caso, al estudio. Sí. No sé, emoticonos, se llegan tristones. Tienes como solución una frase de Jorge Luis Borges, y si no, Como de Martín Lutero. En tu caso, hoy vienes con una sonrisa enorme, pues te toca Martín Lutero. Martín Lutero. Mi risa es mi risa, espada. mi espada y mi alegría, mi escudo. Oye, te lo sabes de memoria. Bueno, me lo tengo que saber, ¿no? Lo que pasa es que a veces con los nervios pues te puedo mezclar un poco todo, hacer un popurrí de los míos. Oye, has hecho un libro interactivo. Nunca había leído un libro así. Interactivo, con ejercicios, con zonas abiertas en blanco para que dibujemos, para que anotemos ideas. Normalmente un libro te expone una serie de ideas y tú las piensas, reflexionas sobre ellas, te gustan o no, pero participar en él, esto nunca. Pues sí, yo quería que el libro fuera partícipe y lo he dicho siempre, que era cosa de dos, era una cosa del lector y mía. Entonces yo me ponía primero en mi caso, pero también quería que pusieran ellos su opinión. Y igual que yo hago pensar en qué errores creo que he cometido yo y en qué virtudes creo que he podido tener yo, también hago que piensen ellos un poquito, que no actúen de mero espectador, sino que participen de esta película. Y así, si tú lo escribes, es como puedes apreciar las cosas más, ¿sabes? Porque una vez que lo vas leyendo, a lo mejor en un día malo no percibes esas cosas, pero según van avanzando los días y vas progresando, sí que vas viendo esas pequeñas diferencias, pero sobre un papel, si no, no llegas a percibirla. Alegría, ponnos en antecedentes. Tú entraste en una depresión tremenda que te llevó 4 años de tu vida. Más de 4 años. Y con la que tuviste que pelear duro, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos un poquito de dónde viene toda esta historia. La historia viene de muy atrás. La depresión fueron casi más de 4 años, porque realmente a veces es difícil llegar a un diagnóstico. El diagnosticar una depresión a veces es difícil. Muchas veces porque a lo mejor por tu carácter nunca te pueden asociar a que tengas una depresión. Hay personas que son más pesimistas o son más decaídas. Entonces, si la ves así tristona o apática o algo, pues dices, pues esta puede tener una depresión. Pero yo era todo lo contrario. Yo siempre intentaba llegar con mi sonrisa y tratar a los demás bien, como a mí me gustaran que me trataran. Pero eso sí, luego llegaba a casa y esa alegría se convertía en alegría que se tiraba en el sofá o en la cama y se quedaba ahí llorando ya hasta el día siguiente que volvía a trabajar. Y ya cada vez iba haciendo más cuesta arriba. El problema mío, aunque tardó en darse cuenta que era una depresión, porque yo lo somatizaba vomitando. Y durante un año era cada vez más vómito, yo cada vez me sentía peor y era curioso. Yo intentaba salir, pero yo llegaba a la puerta y que era como si mi cuerpo me dijera, no, tú no sales. Y ya empezaba a vomitar y ya me tenía que quedar en casa, ya era quedarme en casa a la tarde llorando. Entonces hasta que llegaron al diagnóstico pues fue pasado ya un año. Y después pues bueno, aunque tuve muy buenos tratamientos, porque la verdad que tuve muy buenos tratamientos psiquiátricos con los psiquiatras de aquí, pero el problema estaba en que yo farmacológicamente no respondía. Entonces ya después de que hice un intento de autólisis, pues tomé la decisión de irme a una clínica a Madrid, una clínica privada, y allí me hicieron un tratamiento que por aquí no se hace y que consiste en estimulación magnética transcraneal. ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste en 10 sesiones que duran 20 minutos y cada ciertos segundos pues te dan una pequeña descarga eléctrica. El primer día te hacen una serie de mediciones en el cerebro
y bueno, te dan durante esos 20 minutos, cada 20 segundos, una descarga durante 10 días. Digamos que para estimular la algo serotonina, que químicamente exactamente. Digamos como que la serotonina, la hormona, se ha quedado ahí un poco paralizada y lo que pretende es activarla para que las neuronas empiecen a funcionar, como si se quedaran ahí bloqueadas, ¿no? Y le tienes que echar. Y bueno, a mí el tratamiento me fue genial porque yo después de estar 5 años al mes de estar allí ingresada, me incorporé a trabajar. Vaya. Porque en tu caso, tus razones para la depresión ¿fueron puramente químicas? ¿O hay una rendija? Tú nos dedicas el libro y dices, no dejes de entrar nunca la tristeza en tu corazón. Exacto. En tu caso, ¿por qué rendija se coló? Porque en principio tu vida no presentaba ningún problema. No, para nada. Yo era una persona que afortunadamente tengo la suerte de tener una gran familia, tengo unos buenos compañeros, tengo mi trabajo, tenía mi casa, tenía mi coche, no tenía deudas. Supuestamente lo tenía todo, pero a veces quizás sea ese el error que cometemos, que pensamos que a veces tienes que estar predispuesto para tener una depresión y no tiene por qué ser así. Lo mismo que a una persona le puede entrar un cólico nefrítico o le puede entrar otro tipo, te puede entrar una depresión. Es que hoy en día hay quien piensa que a ellos nunca les va a tocar y no es así. Y sobre todo ahora en la sociedad en la que estamos, una sociedad con estrés, con los casos de desahucios que hay, el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Pues todo ello, una enfermedad, una muerte, todo ello pueden ser también desencadenantes, pero no tiene por qué haberlo, te puede entrar sin más. Y yo creo que a mí me entró sin más y bueno, pues ahí estuvo. Lo que sí, la primera que tienes que reconocerlo eres tú, reconocer que tienes ese problema, porque hay gente que no lo quiere reconocer. Y yo pienso que tienes que ser tú el primero en reconocerlo y en darte cuenta que tienes ese problema y que tienes que tomar soluciones. Pero no dejarte vencer por los comentarios que te hacen, que a veces son sin querer o porque no saben cómo actuar. Pero te hacen comentarios que a ti te hacen daño, porque te dicen, es que tú no pones de tu parte, es que tú no sales porque no quieres. Yo solamente digo a una persona que quién quiere estar durante 4 años en una cama llorando, dejándose ir la vida, ¿no? Que quizás es el don más valioso que tenemos, que nos han dado, ¿no? Y que quizás que como lo vives todos los días no le das la importancia que tiene, ¿no? Porque con el hecho de que bueno, tú te levantas todas las mañanas, respiras, comes, trabajas, lo das todo como algo normal, ¿no? Pero que te corten ese círculo y nada más que con pensamientos negativos, bueno, llega a aparecer la apatía, la tristeza, el llanto, la angustia, te van las ganas de vivir, llega a darte igual tu aspecto físico. De aspecto físico, te digo hasta qué punto. Yo recuerdo que al principio estaba trabajando, luego ya me echaron, me dijeron, vete de aquí, porque tú en vez de animar a los enfermos, son los enfermos los que te animan a ti. Si es que llegaba a la habitación a los pobrecitos. Pero es auxiliar de enfermería. Sí, y llevo aquí en Mérida, y eran ellos los que me animaban a mí. Alegría, no llores, guapa, si tú eres más agradable. Llamándote no alegría encima, ¿no? Te dirían y todo. Bueno, y llamaban a mis compañeras, que la alegría otra vez está llorando. Ya. Y entonces, bueno, ya llegó un momento que no podía trabajar. Y tú tienes que reconocerlo, que cuando no estás para ayudar y tú estás ahí para ayudar, es el momento de parar. Déjame decir además que en cuanto al aspecto físico, tú desprendes alegría físicamente y se nota además que estás muy, muy cuidada. Uno tiene que cuidarse también para que los demás vean que está animado, ¿no? Sí. Vienes con tu pelito corto, rubio, peinado hacia adelante, vestida de azul. Maquillada de Juego azul. un poquito con los colores de los ojos. Alegría, yo creo que está ligando contigo, no sé. No, esto no se ve, no creáis todo lo que dice, ¿eh? No, lo digo porque desprende mucho color y eso siempre desprende mucha Sí, alegría. sí. ¿no? Bueno, Bueno, el libro de hecho, también los lo- colores, ¿no? Ya que Sí, tocar el sí. tema Los de colores los son muy colores. Los dibujos, Los ¿no? dibujos, Sí. ¿no? Los colores, todo lo que nos pueden decir, ¿no? Porque a través de los colores nos dice en qué estado de ánimo nos encontramos. Yo ahora, pues ves, utilizo colores alegres. Y bueno, y mi acompañante igual, pero no lo hemos Venís puesto de acuerdo. conjuntadas. Sí, pero es cierto. Yo me regalaron un libro, una amiga, que aprecio mucho a mi amiga Aurora. Son de las amigas que siempre están ahí porque los amigos, yo digo que se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces ella siempre ha estado ahí conmigo y estuvo ahí conmigo. También es cierto que me falló mucha gente, pero también es cierto que me sorprendió mucha gente, ¿eh? A veces no siempre lo digo, no siempre tu peor enemigo es tu peor enemigo y tu amigo tu mejor amigo. En los momentos difíciles se ve más, Exacto, ¿verdad? exacto.
Entonces ella me regaló los mandalas y yo me acostumbré a dibujar los mandalas. A mí siempre me ha gustado, aunque soy pésima dibujando, pero me gusta dibujar y dibujaba mucho. Entonces yo... ¿Qué es esto de los mandalas? Los mandalas que nos dicen, sin saberlo, simplemente con un dibujo en qué estado de ánimo tú te encuentras. Yo al principio dibujaba, yo me ponía toda mi tabla con todos mis colores, pero solo utilizaba el negro. Es una pena que en el libro no se pueda notar porque yo el libro lo quería haber hecho en color, para que se viera cómo yo iba evolucionando, cómo iban evolucionando los colores. Bueno, pero se ven los trazos. Pero bueno, los por monigotes la falta, del principio, ¿verdad? La falta de los presupuestos, lo he tenido que editar yo y me salía muy caro en colores y no tenía presupuesto. Entonces lo he tenido que hacer en blanco y negro, pero aún así se distingue un poco más todo cuando es más negro. Yo los colores que utilizaba, teniéndolos todos, y siempre he sido de turquesa, de rojos, colores con mucha vitalidad, con mucha fuerza, que se supone que te dan un equilibrio emocional, pues no los utilizaba, siempre era el negro, pero yo no era consciente de ello. Cuando fui consciente fue cuando luego me ponía a repasar esos dibujos y veía que solamente había utilizado ello. Igual que el dibujo, yo recuerdo cuando ingresé en la clínica, me hicieron dibujar a un hombre y una mujer, lo pongo también ahí en el libro. Yo tenía un bloqueo que después de estar allí 1 hora sentada, yo no sabía cómo era un hombre y una mujer. Y lo puse como un niño de parvulito, un redondito y un palito, porque es que no sabía cómo era un hombre y una mujer. En cambio ya luego, en mi última sesión, ya después de 4 años, bueno, pinté unos hawaianos, con rasgos, con sonrisas. Todo. Sí, ahora esta vez cuando he ido, bueno, tuve una recaída, estuve bien durante 6 años y he vuelto a tener una recaída. Lo bueno que he aprendido de todo ello es que he aprendido a darme cuenta de que algo no iba bien antes de tiempo. En cuanto yo he visto que algo no iba bien, he pedido yo el socorro. Y he decidido directamente irme a ingresar y me he vuelto a someter a lo mismo. Aquí esta vez yo iba preparada como yo de muñequito y yo creo que son muy listos, ¿sabes? Y no se les puede engañar. Yo ya iba con mi prototipo de muñequitos y me dicen que pinte un árbol. Digo, me habéis roto las esquemas. Porque ahora como pinto yo un árbol. Claro. Y bueno, pues no sabía por qué muy bien, porque me han hecho pintar el árbol. Y cuando fui a la revisión de mi psicóloga, digo, dime qué es lo del arbolito. Y entonces yo lo había pintado pues con muchas ramas, con frutos y tal. Y me dijo pues que tenía visiones de futuro y que tenía proyectos y tal. Y digo, y es que es verdad, yo ahora mi vida está llena de proyectos y de futuro. No es difícil salir, es muy difícil salir de una depresión, ¿eh? Y yo lo defino aquí como una batalla que te va comiendo poco a poco. Como un ogro, dices. Lo defino así, como un ogro que te va comiendo poco a poco, que te va quedando sin fuerza, que te va quitando las ganas de vivir, que llegan a aparecer las ideas suicidas. Son muchos casos de suicidios los que hay al año como consecuencia de una depresión. Y hace poco leí también que dentro de los motivos de baja laboral a nivel mundial, que dentro de las 10 primeras, 3 eran como consecuencias psicológicas. Entonces yo creo que eso hay que darle más importancia de la que realmente hay, porque también supone, ya no queriendo ser materialista, pero supone unos costes económicos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, el intentar tener un equilibrio emocional y todo eso, pues bien. Bueno, y al final me he ido del árbol a todo esto. No te preocupes. Sí, no te preocupes, porque yo cuando me hablabas del árbol pensaba en una idea que tú reflejas en tu obra, y es que crees que todos tenemos más fortaleza de la que pensamos en un primer momento. Yo creo que sí, que hasta que no te ves, nunca sabes dónde puede llegar tu límite. Igual que tu problema. Tu problema yo creo que todos alcanzan un máximo nivel, pero tú puedes llegar a ser más fuerte y superar ese problema. Fíjate, yo no puedo evitar hacer el paralelismo de la depresión de una persona con la depresión social en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y cómo la ilusión es lo que te puede sacar de ahí, aunque luego evidentemente se tiene que reflejar en cuestiones más concretas, ¿no? Y es mucho más complicado, obviamente, lo del tema de la sociedad, pero que la ilusión es necesaria, tanto personal como colectivamente. Sin eso no vamos a ningún sitio, ¿no, Alegría? Exacto. Yo con la ilusión lo digo como con el soñar. Tú tienes que luchar por esos sueños, ¿no? Y por la ilusión igual. Siempre tienes que tener algo por lo que luchar, ¿no? Y por lo que a veces no te salen las cosas como tú quieres, ¿no? Porque desde luego el mundo no es de color de rosa, ni el mundo es como tú te lo has planificado, ¿no? Al contrario, siempre te vas encontrando obstáculos, ¿no? Pero yo creo que tienes que ser consciente de las cosas que son negativas, tomar conciencia de ellas, ¿no?
y aprender de ellos. Exacto, y subir esa montaña, que tú Subir además esa montaña. cuentas también en tu obra. Dices, no es un libro de El cuento autoayuda, de los yo tres cuento mi leones. vida, pero es verdad que ayuda mucho a cualquier persona. Con Que esa puede intención sentirse lo he así, hecho, o por que lo puede tener menos. un familiar, alguien en su entorno, a los que tú das la palabra, ahora lo veremos con nuestra psicóloga, y creo que muy acertadamente, Alegría. Sí, para mí era muy importante la voz de la familia, porque cuando tú estás ahí, estás sumido en el dolor, no te das cuenta de nada. Entonces, yo cuando realmente me di cuenta de lo mal que estaban ellos y de lo abatidos que estaban, era cuando me recuperé. Sobre todo mis padres. Mi padre y mi hermana, que eran los que estaban más cercanos a mí, porque ellos realmente lo vivieron las 24 horas del día. Ellos ya no se fiaban de mí, toda la noche pendientes, subiendo, bajando. Entonces, pues eso es una angustia día a día. Y bueno, y que había días que empezaba a llorar a las 9 de la mañana, eran las 5 de la tarde, yo todavía no había parado de llorar, tenían que llamar a urgencias, venían, me pinchaban otro Valium. Y el papel de la familia es como... Así, y entonces esa angustia pues poder ayudar. es fácil. Entonces yo quería que el que está mal leyera la parte de la familia para que viera por lo que está pasando la familia, y la familia también intentara entender un poco por lo que estaba pasando el paciente, porque a veces ellos actúan sin malicia, ellos actúan porque a veces no saben cómo actuar. Entonces incluso también he puesto la visión de los niños. De tus sobrinos, de que mi es tu sobrino, club de de mi fans, club de Alegría. fans, mi club de fans. Porque la verdad es que los quiero mucho, ellos me ayudaban. La abuela los tenía muy bien aleccionados, porque a veces intentaban sacarme y nos íbamos a dar una vuelta al parque, y yo, claro, salía a casa, empecé a llorar y empezaban, te hablo que entonces tenían 5 o 6 añitos la primera vez. Madre mía, empezaban, ¿qué estás haciendo? Que no llores, que no llores. Además con un genio que Qué tenían. rico. En fin, y ellos también sufrieron mucho. Eso es Pensamos fantástico. que no son consecuentes, no se dan cuenta. Y Alegría Pereira, ¿quién ganará la batalla del el yo de antes, o el yo depresivo? Tiene los ojos muy alegres, a pesar de haber llorado tanto. no, los tengo tristes. Reconozco Alegría. que, bueno, Asu me ha conocido en esta segunda parte. Ella ha sido una amiga que me ha apoyado mucho ahora. Y me ha conocido en la segunda recaída que he tenido. No tiene nada que ver con la primera, por supuesto. Con la primera, imagínate, yo, pues también con 35, 40 kilos más, toda triste. Bueno, la gente que me conocía de toda la vida no me conocía, una persona ausente. Y a mí quizás eso cuando estaba en la clínica, como se pasan tantas horas y tantas horas allí teníamos un jardín, y allí era donde yo empecé a escribir. En el jardín. A mí me gusta mucho hablar, pero también me gusta mucho escuchar. Y creo que el escuchar es muy importante, el saber escuchar. Y a veces la gente está muy necesitada de hablar y de que alguien les escuche. Y yo me ponía allí y me ponía a observar. Y veía cómo, por ejemplo, había un chico con 20 años con una depresión, que llevaba allí ya 3 meses, ingresado, que iban sus padres a verlo cada 3 días. Y no era capaz de ver a sus padres. Y entonces el hijo estaba aquí sentado así, los padres estaban como 2 metros así, mirando, ni se hablaban, ni se decían nada. Pasaban las 2 horas del hijo de que se cansaba, se iban, y de que se iban los hijos, se iban los padres llorando de detrás. Y es un día y otro. O una madre que lloraba porque tenía una depresión postparto y todavía no había conseguido darle un beso a su hijo, y ya tenía a su hijo 6 o 7 meses. O un matrimonio riñendo, que la mujer le decía que como siguieran así lo iban a dejar, y él que no quería irse de allí. Pero tú tampoco puedes estar en esa burbuja, porque el mundo no es una burbuja. No es así. una clínica, claro. Entonces tú estarás muy a gusto así, pero tú te tienes que enfrentar con el mundo exterior, porque aunque tú luego te recuperes de ahí, viene un después, y el después tampoco es fácil, porque yo fueron 4 años realmente recluida en mi casa, en mi habitación, no quería salir ni hablar con nadie. Tienes que volver a fomentar lo que son las habilidades sociales. Yo tenía que aprender a comunicarme con los demás, a iniciarme, a enfrentarme a mi trabajo. Volver a empezar. Volver a empezar. Alegría, muchísimas gracias por la visita esta mañana. Gracias. Me gusta a mucho verte vosotros. así. Gracias. Espero gracias. seguir Vuelve así pronto, Alegría. cada vez que Adiós. me invitéis vosotros, porque Un beso. también es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias. Sientes por dentro que todo se va, sientes por dentro que todo se va, sientes muy dentro que todo se va, sientes por dentro.
Un pilar fundamental en la recuperación de alegría fue su psicóloga Magdalena, y en nuestra vida, en nuestros soles de los lunes, nuestra psicóloga es Julia Rodríguez. Hola, Julia. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Escuchaba todo lo que decía Alegría y pensaba constantemente, esto lo tenemos que comentar con Julia, esto lo tenemos que comentar con Julia. Y si te parece, comenzamos por el entorno. Después nos vamos a la persona en sí, a sus vivencias, cuando una persona entra en depresión. Porque Alegría ha dejado las últimas páginas de su libro a su familia, a sus amigos, a sus sobrinos, para que expliquen y cuenten cómo han vivido ellos esa sensación, esas sensaciones, esa etapa de su vida. Claro, ¿cómo sabe un miembro de una determinada familia que tiene a alguien en depresión cómo debe actuar, Julia? ¿Deben ir a terapia también, ¿no?, los miembros de la familia? Sí, generalmente también la familia, pues se le pide que venga a terapia para pautarle, para prescribirle ciertas indicaciones también en función de la persona y del tipo de depresión que tenga. Porque, aquí ella ha hablado de que su familia la ha animado a que saliera, que sus sobrinos han hecho un papel fundamental, y es verdad que a muchas personas le viene muy bien esto, que la familia le apoyen, que le obliguen a salir en cierto modo, pero hay otras personas que justamente le pasa al contrario. O sea, basta que la familia le diga para que se sientan todavía peor, o incluso para que sin querer, porque evidentemente esto es una enfermedad, se regodeen todavía más en su tristeza. Entonces, dependiendo del tipo de familia, las prescripciones son pues apóyala y escúchala, o sencillamente dale un poquito de rato al escuchar, pero no la escuches más, porque hay personas que, que se sienten mal y necesitan contar constantemente su malestar, y mientras más hablamos de un problema, más lo mantenemos y eso se hace más grande. Entonces sí es importante el tema familiar, y una vez que el terapeuta conoce a la persona y a la familia, las prescripciones van a ser distintas. Entonces no en todos los casos es lo mismo, como en tantas otras cosas en la vida. Oye, y seguimos menospreciando la depresión, porque también lo decía Alegría, ¿no? Que mucha gente, casi sin maldad, en algunos casos le decía, pero déjate de tonterías ya, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sal de ahí. Seguimos tratando la depresión como un mal menor, ¿no? Como algo casi que elegimos casi tener, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que la depresión muchas veces cursa, en muchos casos empieza con síntomas físicos. Entonces, como ella con el estómago. Claro, empiezas con síntomas físicos. Entonces, evidentemente, en un primer momento, pues las personas no suponen que puede ser depresión los que están a tu lado. Incluso tú mismo hay veces que no entiendes. Es que me duele la cabeza, me siento cansado, hoy me cuesta levantarme, qué largo se me ha hecho este día, hoy es que ya querría estarme acostado todo el día. Y muchas personas piensan al principio que tienen un catarro, o sea, que les ha pasado, pues eso, de estas gripes, y que cada vez les cuesta más. Y al final es como que todos les cuesta, y ahí es cuando viene la depresión. Pero se diagnostican en muchas ocasiones tarde. ¿Por qué? Por estos síntomas físicos con los que cursa, y también cierta pérdida de capacidades cognitivas. Es como que la persona está un poco distraída, le cuesta centrarse, tiene una pérdida de memoria. Es como, entonces, claro, evidentemente muchas veces no se entiende, pero porque tampoco lo entiende la misma persona que le está empezando a suceder esto. Pero Julia, ¿cuál es el papel de la voluntad propia para salir de una depresión? Porque claro, Antonio pronunciaba la palabra ilusión. Qué importante es tener ilusión. Pero depende solo de eso, porque es que Alegría nos hablaba de razones químicas, de algunas hormonas que nos generaba su cerebro. Bueno, evidentemente hay muchas personas que, vuelvo a decir, dependiendo del tipo de depresión, hay personas que les falta química, y de hecho hay muchas depresiones que tienen que ir acompañadas de tratamiento psicoterapéutico y medicación, y hay otras depresiones que son más leves, que no tienen por qué ir acompañadas de tratamiento antidepresivo médico puramente dicho, sino que con la psicoterapia ya empiezan a funcionar bien. Es verdad que es muy importante averiguar el porqué. Porque dice, la ilusión se tiene una vez que tú has averiguado el por qué he caído yo en esto. Generalmente, digamos que los dos caballos importantes en la depresión es las pérdidas o los anhelos. Cuando alguien ha tenido una pérdida, y con una pérdida no estoy hablando de un duelo, de un fallecimiento, puede ser un duelo, puede ser un amor, puede ser un trabajo, puede ser algo que a lo mejor tenías en mente y de pronto al final lo perdiste, pueden ser un millón de cosas, o los anhelos, es decir, querer algo que tú no puedes tener. En la depresión hay una falta de ajuste entre la vida real y tus expectativas.
tanto por pérdidas como por anhelo. Y a partir de ahí es cuando uno empieza a venirse abajo. Pero muchas veces uno ni siquiera es consciente de todo esto. Entonces, bueno, supongo que ella que ha hecho psicoterapia la habrán hecho que al final fuera el por qué ha empezado esto. Y a partir de ahí ya empezar a trabajar. Y una vez que uno entiende, comprende y es consciente de su realidad, es ahí cuando empieza a recuperar la ilusión. Como diciendo, bueno, lo que tengo es esto, pues voy a jugar lo mejor que pueda con estas cartas que ahora mismo tengo delante. Entonces, evidentemente, es muy importante la ilusión, un motivo, pero tiene que ser que lo hagas por ti. Hay personas que dicen, no, lo voy a hacer por mis hijos. En primer lugar, por ti, luego ya por tus hijos, por tu pareja, por tus padres, por quien quiera. Pero la persona tiene que querer recuperarse por ella misma, porque muchas veces también en la depresión hay una pérdida de autoestima y entonces uno tiene que empezar a quererse a uno mismo, no poner su autoestima en manos de los demás. La autoestima está en manos de uno y eso es muy importante. Me supongo que muchas parejas se quedan por el camino, porque uno con depresión no es el que era antes de tener esta depresión, como cuenta Alegría, por ejemplo, en su libro. Sí, ¿no? Hay gente que no lo sabe llevar y hay gente que abandona. Y es muy triste porque es un palo más para la persona que se está intentando recuperar. Pero no hay gente que no puede ver cómo una persona está todo el día en casa, encerrada, despeinada, porque no te apetece nada. Es que verdaderamente es una sensación interna de que no tengo energía. Es que uno no tiene energía, no es que no quiera, es que no puede. Por eso muchas veces no se entiende. ¿Cómo no te vas a poder peinar? Claro que uno se puede peinar, pero alguien que esté depresivo no puede. Y lo malo es que además se hacen los días eternos, las horas, parece que no te concentras en nada. Y sí es verdad que muchas personas tienen esta sensación de es que no quiero estar aquí, porque es que no le veo sentido a nada, ¿no? Esa pérdida de interés por la vida. Y eso es un sentimiento que de verdad las personas que lo sufren lo viven muy mal. No es deseable para nadie ese desinterés por la vida, esa falta de ganas, esa poca energía. Y es que de verdad, no es que uno no quiera, es que no puede. Es como una enfermedad que te atrapa. La depresión tiene muchas caras. La depresión te puede venir en cualquier momento. Y todos somos susceptibles de ser depresivos. De hecho, hay estudios de la OMS que dicen que la depresión en toda Europa es de las segundas causas de enfermedad después de los accidentes cerebrovasculares. O sea, estamos hablando de algo bastante grave y bastante serio. Entonces sí que es importante, averiguar el porqué, y a partir del porqué ya podemos saber el camino y empezar a recuperarnos de esto que nos ha sucedido, de estos episodios donde de pronto, tu cara es otra, eres otra persona. Y después de superarlo, supongo que también eres otra persona. Después de conocer la profundidad del pozo, a lo mejor te aferras más a la parte luminosa. Sí. La gente que ha pasado por procesos depresivos de cualquier tipo, al final es como que toman la vida de otra manera e intentan, como el mito de la caverna, ¿no? Uno está en la caverna oscura y poco a poco va saliendo hasta que ve la luz, y una vez que ve la luz se intentan aferrar. Y de hecho muchas personas, cuando ven que de pronto va a venir la oscuridad, yo tengo clientes que me dicen, que ya están dados de alta y tal, pero que vengo a que hagamos unas sesiones porque me encuentro un poco picado. Muchas veces se sienten ya esto puede venir, ¿no? Yo ya, como estoy engordando, me voy a empezar a poner a dieta. Pues igual, ¿no? Como me siento un poco picado, yo no quiero volver a esto. Y entonces, hace que la gente que ya se conoce, porque además de una depresión uno cuando sale aprende muchísimo de sí mismo, que no quieren volver a caer. Evidentemente tienen un rechazo. Porque siempre es un proceso de años. No necesariamente, siempre es un proceso de años, depende del tipo de depresión. Hay depresiones así leves o depresiones posparto, que no son años, las distimias, que son depresiones más light. Quizás lo que ella tuvo fue una depresión severa, o también hay depresiones endógenas, que son personas que es algo realmente físico, ¿no? Que es como el que tiene colesterol, o sea, que vive toda su vida con ello y tienen que estar luchando. O sea, que es que también hay un componente químico en este asunto de la depresión, pero la mayoría de la gente que consulta en psicoterapia privada, desde luego las dos claves fundamentales son por las pérdidas y los anhelos. Cuando tú te pones a explorar, está ahí el núcleo de la cuestión. Y luego, dependiendo de cada particularidad, porque evidentemente esto no es sota, caballo y rey en todas las personas. Y también quería comentar que también es muy importante el tema de las depresiones en niños y adolescentes, que cada vez van aumentando más. Y digamos que unos síntomas base en este tipo de depresiones
depresiones es el niño, estos niños que son demasiado quietecitos, que tienen la mirada un poquito triste, que se quedan muy perdidos. No estoy hablando de un niño creativo, ¿vale? Los niños creativos tienen la mirada alegre aunque se queden perdidos en su mundo de ensoñaciones. Ahí tenemos un indicador que el niño puede tener una depresión, y los adolescentes, las depresiones generalmente cursan con rabia, con conductas disruptivas, con explosiones. O sea que muchas veces un adolescente que hace todos estos síntomas, al final lo que tiene de fondo es una depresión. Y también cada vez van aumentando el número de casos, tanto en niños como adolescentes, con el tema de la depresión. O sea que es algo bastante importante en la sociedad de hoy en día, y que cada vez la sociedad tiene que estar más concienciada y entender que no es algo que uno quiera, es una enfermedad, y entonces como una enfermedad uno necesita ayuda y tiene que luchar para salir de ello. Y el principio de todo eso es el diagnóstico. Por eso nos gusta visitar tu diván, Julia, los lunes, tanto aquí en Mérida como en Don Benito, para poder interpretar esas señales que los seres humanos lanzamos al mundo como un SOS, ¿no? Que me hundo, y a veces no siempre pronunciamos con palabras. En realidad los síntomas siempre tienen que ser bienvenidos, porque es precisamente ese SOS. Estoy mal. Muchísimas gracias, Julia. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer,